Irina González cerró la puerta del laboratorio y suspiró cansada. La clase de química de 10º curso había sido especialmente difícil. Los adolescentes se habían portado mal, y la demostración de las propiedades de los ácidos y los álcalis había terminado en un desagradable incidente cuando Marcos Bertrand había volcado un tubo de ensayo de ácido clorhídrico diluido. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero Irina volvió a sentirse incompetente al oír los susurros del director que pasaba por allí en ese momento. El sol paraguayo abrasaba sin piedad, quemándole la piel incluso a través de su fina blusa. Irina se puso las gafas de sol y caminó despacio por la polvorienta calle. La pequeña ciudad de San Ignacio siempre le había parecido demasiado pequeña, demasiado cargada, como si las paredes de las casas se encogieran a su alrededor, privándola de aire. 37 años no era una gran edad, pero a veces Irina se sentía como una anciana, sobre todo cerca de sus jóvenes colegas que hablaban con entusiasmo del futuro. La idea de volver a casa la inquietaba. Probablemente Orlando ya estaría allí, recién llegado de su turno en el parque de bomberos. Últimamente, cada encuentro entre ellos se convertía en un conflicto. Irina se detuvo en el cruce, sacó el teléfono y marcó el número de Verónica. «Hola, ¿estás libre?», preguntó al oír una voz familiar. «Acabo de terminar mi turno. ¿Ha pasado algo?». Se notaba la preocupación en la voz de Verónica. «No, nada. Solo que no quiero irme a casa. ¿Por qué no tomamos un café en el puerto?». 20 minutos después, Irina ya estaba sentada a la mesa de un pequeño café en la plaza central de la ciudad. Verónica Mendoza, su mejor amiga desde el instituto, trabajaba como enfermera en el hospital local. A Irina siempre le había parecido extraordinariamente fuerte. Después de divorciarse, estaba criando a 2 hijos, y aún conservaba el optimismo y la energía que a la propia Irina le faltaban. «Pareces agotada», comentó Verónica sentándose enfrente. «¿Has vuelto a tener problemas con Orlando?». Irina se encogió de hombros, removiendo el café sin tocar con la cuchara. «Dime, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que no puedes seguir haciendo esto?». Verónica se inclinó más hacia ella. «Te veo desaparecer cada día. ¿Recuerdas cómo eras antes? ¿Recuerdas cuando soñábamos con ir a Buenos Aires y abrir una pequeña cafetería?». Irina sonrió débilmente. Sí, se acordaba. Eso fue antes de conocer a Orlando, antes de casarse, antes de que la vida se convirtiera en una serie interminable de responsabilidades y miedos. «Él no va a cambiar, Ira», continuó Verónica. «Lo vi en el hospital la semana pasada, trajo a una víctima de un incendio y flirteó con la chica nueva de recepción, mientras el pobre gemía de dolor». «No me hagas empezar», replicó Irina cansada. «Orlando siempre ha sido sociable». «¿Sociable? ¿Llamas a eso sociable? Te humilla delante de todo el mundo, controla todos tus movimientos, y ahora te engaña». «Eso no lo sabes seguro», refunfuñó Irina. «Todo el pueblo lo sabe, Ira». Verónica le cogió la mano. «Mira, sé que es duro, pero te mereces algo mejor que eso. Eres una mujer inteligente y hermosa. ¿Podrías...?» «Basta». Irina apartó la mano bruscamente. «Basta. Suficiente. Sé que quieres ayudar, pero esta es mi elección y mi matrimonio». Permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos, cada una sumida en sus propios pensamientos. A través de la ventana abierta del café llegaban los sonidos de la ciudad, las risas de los niños que jugaban en la plaza, el melodioso discurso de los vendedores que anunciaban sus mercancías, el bocinazo de los coches. «¿Te acuerdas de Felipe Cárdenas?», preguntó de repente Verónica. «¿Nuestro vecino?». «Claro que me acuerdo. Preguntaba por ti. Dijo que a veces te ve llorar en el porche». Irina sintió que la sangre se le subía a las mejillas. No sabía que sus lágrimas eran visibles para los demás. «Felipe es un buen hombre», continuó Verónica. «Tras la muerte de su esposa, se dedicó por completo a su hija. Entiende el dolor y la soledad». «¿A dónde quieres llegar?». Irina se tensó. «No es un punto. Solo digo que hay hombres en el mundo que saben apreciar a las mujeres, no romperlas». El sol empezó a deslizarse hacia el horizonte, coloreando el cielo en tonos anaranjados y morados. Irina miró su reloj y se estremeció. Las 6 de la tarde. Orlando se enfadaría por llegar tarde. «Tengo que irme». Se levantó apresuradamente, arrojando unos cuantos billetes arrugados sobre la mesa. «Irina», Verónica también se levantó.
Prométeme que me llamarás si pasa algo. Irina asintió y se dirigió rápidamente a la salida. De camino a casa, reflexionó sobre las palabras de su amiga. ¿Sabía realmente toda la ciudad los problemas de su matrimonio? ¿Se notaba desde fuera cómo se estaba perdiendo poco a poco? Su casa estaba en las afueras de San Ignacio, una pequeña casa de una planta con porche, rodeada por una valla baja. Irina había soñado una vez con plantar un jardín aquí, con flores de colores vivos y árboles frutales, pero con el tiempo este sueño, como muchos otros, se había desvanecido en el fondo. Al acercarse a la casa, oyó música a todo volumen. Orlando estaba sentado en el porche con una botella de cerveza, y sus anchos hombros se tensaron cuando vio a su mujer. ¿Dónde has estado?, preguntó sin saludar. Con Verónica en el café, respondió Irina subiendo los escalones. ¿Hasta las 6 de la tarde? ¿Eres profesora o estudiante? ¿Tienes una casa? ¿Tienes responsabilidades? Orlando González era un hombre apuesto, alto, de piel aceitunada, pelo oscuro y corto, y penetrantes ojos marrones. Cuando era joven, muchas chicas le admiraban, e Irina aún recordaba su sorpresa cuando la eligió a ella, una profesora tranquila y modesta. Ahora, tras 10 años de matrimonio, esa sorpresa había sido sustituida por la constatación de que no era su belleza ni su inteligencia lo que le atraía, sino su flexibilidad, su disposición a obedecer. «Estoy cansada, Orlando», trató de pasar junto a él para entrar en la casa, pero él la agarró del brazo. «¿Estás cansada? ¿No crees que estoy cansada? Arriesgo mi vida todos los días, apagando incendios, salvando gente, y llego a casa y veo a mi mujer merodeando por algún sitio en vez de cocinando la cena. No tenía que cocinar esta noche, no lo habíamos acordado». Sus dedos se apretaron con más fuerza, e Irina hizo una mueca de dolor. «No te burles de mí», siseó. «Ve a cocinar algo, he tenido un día duro». La velada transcurrió en un tenso silencio. Irina había preparado una cena sencilla de carne asada y arroz, pero Orlando apenas probó la comida, prefiriendo saciar su hambre con alcohol. Con cada botella que bebía, su humor se volvía más y más sombrío. «¿Le has conocido?», preguntó de repente mientras Irina recogía los platos. «¿Con quién?». «No te hagas el tonto. Con Cárdenas. Vi cómo te miraba». Irina sintió un escalofrío. Orlando siempre había sido celoso, pero últimamente sus acusaciones eran cada vez más absurdas. «Salí con Verónica como dije que haría. Felipe no tuvo nada que ver». «¿Felipe?». Orlando se levantó, cerniéndose sobre ella. «Él es solo Felipe para ti ahora, ¿no?». «Orlando, basta. Estás borracho». «Y tú eres una puta», le espetó. «¿Crees que no te veo hacerle ojitos a cada hombre que conoces? ¿Crees que soy tonto?». Irina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En momentos así, no reconocía al hombre con el que se había casado. «No hablaré contigo mientras estés así». Se dirigió hacia el dormitorio, pero Orlando le cerró el paso. «¿A dónde vas?». «No hemos terminado». El timbre de la puerta interrumpió la discusión que comenzaba. Orlando maldijo, pero fue a abrir. Irina oyó voces familiares y se quedó helada. Esto no era suficiente. Los padres de Orlando, Celestina y Herman González, entraron en el salón. Celestina, una mujer bajita de mirada dominante y labios apretados, dirigió a su nuera una mirada de desaprobación. Herman, un ex militar que conservaba la alineación y la costumbre de dar órdenes, saludó con una leve inclinación de cabeza. «Mamá, papá». Orlando cambió al instante, su voz más suave. «¡Qué sorpresa! Estábamos por el barrio y decidimos pasar por aquí». Celestina entró en la habitación, examinando críticamente el mobiliario. «Cielos, Irina, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste el polvo? Esto es un desastre». Irina apretó los puños, pero guardó silencio. En 10 años se había acostumbrado a las constantes críticas de su suegra, para quien siempre había sido una esposa insuficiente para su precioso hijo. «Siéntese», intentó sonreír. «¿Le apetece un té?». «Mejor café», replicó Celestina. «Suponiendo claro que tengan café de verdad y no la porquería que suelen servir». Irina asintió y se apresuró a entrar en la cocina. Mientras preparaba el café, pudo oír a Orlando hablando animadamente con sus padres, en un tono de voz completamente distinto al que solía emplear con ella. Para ellos era el hijo modelo, el héroe, el salvador, si supieran en qué se convertía cuando ellos no estaban.
Hemos oído que tenías problemas, dijo Celestina en voz alta cuando Irina volvió con una bandeja. María Vázquez te vio con otro hombre en el café. Era Verónica, mi amiga. Irina dejó las tazas sobre la mesa. No seas tonta. Celestina hizo un gesto con la mano. María definitivamente vio a un hombre. Mamá, Irina no pudo haber estado con un hombre, intervino Orlando, lanzando a su mujer una mirada de advertencia. No es tan tonta. Irina apretó los dientes. No era la primera vez que su suegra difundía rumores sobre ella y que su marido la amenazaba indirectamente. ¿Cómo va el trabajo en el parque de bomberos, hijo? Preguntó Germán, claramente intentando cambiar de tema. Bien, papá. Planean ascenderme a jefe de turno la semana que viene. Eso es maravilloso, exclamó Celestina. Siempre has sido un líder, un digno hijo de tu padre. La conversación continuó por los mismos derroteros, alabando a Orlando, recordando sus hazañas infantiles, hablando de su brillante futuro. Irina permaneció sentada en silencio, sintiéndose superflua en su propia casa. ¿Y tú, Irina? Preguntó Germán de repente. ¿Sigues enseñando a niños? Sí, sigo enseñando química en la escuela. ¿Y no estás pensando ya en dejar ese trabajo y tener nietos? Celestina la miró atentamente. Orlando ya tiene 38 años, es hora de empezar a pensar en continuar el linaje. Lo estamos discutiéndolo, respondió Irina con cautela, evitando la mirada de su marido. De hecho, hacía años que no salía el tema. Después de 2 abortos espontáneos, Orlando había perdido interés en la idea de la paternidad, e Irina se alegraba secretamente por ello. No podía imaginarse qué clase de padre sería, dado su carácter. Llevas 10 años discutiéndolo, resopló Celestina. A tu edad, yo ya he tenido 3 hijos. Mamá, no nos presiones. Orlando se sirvió otro whisky. Todo será a su tiempo. La visita se prolongó hasta bien entrada la tarde. Cuando por fin sus padres se marcharon, Irina se sintió tan aliviada como si le hubieran quitado una montaña de encima. Orlando, irritado tras la conversación con su madre, se fue en silencio al dormitorio, dejando a su mujer fregando los platos y ordenando el salón. Terminada la limpieza, Irina salió al porche. La noche era cálida. El aire estaba impregnado del aroma del jazmín y de la tierra húmeda tras la reciente lluvia. Las estrellas brillaban con especial intensidad, e Irina pensó que en algún lugar, en el universo infinito, debía de haber un lugar donde pudiera ser feliz. Incapaz de contenerse, lloró, en voz baja, reprimida, tapándose la boca con la mano para que Orlando no la oyera. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y no intentó detenerlas. En esos momentos de soledad, se permitió ser débil, admitir que su vida distaba mucho de ser la que había soñado. Irina, una voz tranquila la hizo estremecerse. Felipe Cárdenas estaba junto a la valla, su silueta apenas se distinguía en la oscuridad. Llevaba años viviendo en la casa de al lado, primero con su mujer y después, tras la muerte de esta de cáncer, solo con su hija adolescente. Felipe, Irina se secó las lágrimas apresuradamente. Lo siento, no me fijé en ti, Ken. Soy yo quien debería disculparse por entrometerme. Se adelantó él, y la luz de la luna cayó sobre su rostro. Amable, con arrugas alrededor de los ojos por las frecuentes sonrisas. Salí a fumar y oí... Lo siento, no quise escuchar. No pasa nada, intentó sonreír. Solo ha sido un día duro. Felipe se quedó callado, como si sopesara sus palabras. Sabes, a veces ayuda simplemente hablar. No me meto en los asuntos de los demás, pero si necesitas hablarlo... Irina sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había ofrecido ayuda sin juzgarla, ni tener segundas intenciones? Gracias, Felipe, pero estoy muy bien. Solo cansada. Él asintió, dándose cuenta de que ella no estaba preparada para abrirse. Si cambias de opinión, siempre estoy cerca. Literalmente, al otro lado de la valla, sonrió débilmente. Buenas noches, Irina. Buenas noches. Se quedó sentada en el porche otro buen rato, mirando las estrellas y pensando en su vida. ¿Cómo sería su vida si no se hubiera casado con Orlando? Si hubiera tenido el valor de marcharse antes de que la situación llegara tan lejos. Ahora parecía que no había salida. Estaba demasiado inmersa en aquella relación, demasiado acostumbrada a ser la víctima como para imaginarse en otro papel. Cuando Irina regresó por fin a la casa, Orlando ya estaba dormido.
Su respiración agitada llenaba el dormitorio. Se tumbó tranquilamente a su lado, intentando no tocarlo, y cerró los ojos, sabiendo que la mañana no traería alivio, sino que solo iniciaría un nuevo ciclo de miedo y frustración. Había pasado una semana desde la visita de los padres de Orlando. La vida se volvió rutinaria. Irina daba clases, volvía a casa, preparaba la cena e intentaba no molestar a su marido. En apariencia todo parecía normal, pero por dentro se sentía cada vez más inquieta. Algo había cambiado en el comportamiento de Orlando. Cada vez se retrasaba más en el trabajo. Volvía oliendo a perfume desconocido. Consultaba constantemente el teléfono y se iba a otra habitación para responder a las llamadas. El viernes por la noche, Irina estaba revisando los exámenes en el salón cuando oyó a Orlando hablando con alguien en el patio. Su voz era desacostumbradamente suave, casi dulce, como hacía años que no le hablaba. «Esta noche no puedo, cariño», le oyó decir. «Mi mujer está en casa y no tiene planes de irse». Irina se quedó inmóvil, escuchando. «Claro que yo también te echo de menos», continuó. «Sobre todo tu cuerpo. Lo que hiciste la última vez, estoy deseando volver a hacerlo». La sangre subió a la cara de Irina. Sabía que Orlando no le era fiel. Verónica se lo había advertido. El pueblo se lo había susurrado. Pero oírlo con sus propios oídos era otra cosa. Fue como un golpe bajo el aliento, robándole la capacidad de respirar. «Mañana», prometió Orlando. «Les diré que tengo un turno extra. Te veré en nuestra casa». Irina volvió rápidamente a revisar sus cuadernos, cuando se abrió la puerta y entró Orlando. Parecía contento, con una ligera sonrisa en los labios que Irina no había visto en mucho tiempo. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. «¿Qué?». Su sonrisa desapareció al instante. «En el patio, te oí hablar con alguien». «Con un colega». Orlando se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. «Discutimos asuntos de trabajo». «¿A las 10 de la noche? ¿Me estás interrogando?». Se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué noticias hay? ¿Ahora no puedo llamar a un colega?». «Claro que puedes». Irina bajó los ojos. Solo preguntaba. «Métete en tus asuntos, Irina». Orlando bebió un gran sorbo de whisky. «Y no te metas en los míos. Soy tu mujer», replicó ella en voz baja. «Tus asuntos también son los míos». Orlando dejó lentamente el vaso sobre la mesa. Sus ojos se oscurecieron, e Irina reconoció aquella expresión, el presagio de una tormenta. «¿Desde cuándo eres tan audaz?». Su voz era tranquila, pero se podía oír la amenaza en ella. «¿Crees que no sé que estás cotilleando sobre mí con esa novia tuya? ¿Crees que no veo que le haces ojitos a tu vecina?». «No le estoy haciendo ojitos a nadie, Orlando. Y no cotilleo sobre ti». «Mentirosa», dio un paso hacia ella. «Siempre has mentido muy mal». Irina sintió que el miedo se apoderaba de ella. Sabía que Orlando era capaz de cualquier cosa en ese estado de ánimo. «Estoy cansada», recogió sus cuadernos. «Me voy a la cama». «Escapándote como siempre haces», sonrió él. «Cobarde». Irina se dirigió a su dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. Su marido la engañaba. No era ninguna novedad, pero ahora tenía la confirmación. ¿Qué debía hacer? Enfrentarse a él solo conseguiría enfadarlo más. ¿Irse? ¿Ir a dónde? No tenía suficiente dinero para empezar una nueva vida, y temía demasiado la reacción de Orlando. Irina se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Orlando se había ido sin despedirse. Se sentó lentamente en la cama, sintiendo pesadez en todo el cuerpo. La mañana del sábado no trajo alivio, solo la comprensión de que la conversación que había oído ayer en el patio no había sido producto de su imaginación. Su marido había estado saliendo con alguien y, al parecer, hoy tenía un turno extra. Al otro lado de la ventana, el cielo gris prometía lluvia. Pesadas nubes se cernían sobre la pequeña ciudad. Irina se acercó a la ventana y observó cómo el viento mecía las copas de los árboles. El tiempo coincidía con su estado de ánimo, sombrío, desesperanzado. En la cocina preparó café mecánicamente, se sentó a la mesa y se quedó mirando la pared. El teléfono que estaba cerca parecía llamarla. ¿Debía llamar a Verónica? ¿Contarle sus sospechas? ¿O esperar sentada a que su vida se arruinara por completo? Irina tomó un sorbo de café. El sabor amargo la devolvió a la realidad.
Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada esperando. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la determinación despertó en ella. Se levantó, se lavó la taza y fue a vestirse. Una hora más tarde, poniéndose un sencillo vestido de verano y recogiéndose el pelo en un descuidado moño, Irina salió de casa. No tenía ningún plan concreto, solo sentía la necesidad de salir de casa, de no sentir las paredes que parecían encogerse a su alrededor cada día que pasaba. Las calles de San Ignacio estaban inusualmente desiertas para ser sábado. Quizá la inminente tormenta había obligado a la gente a quedarse en casa. Irina caminaba despacio, mirando los edificios familiares que le traían tantos recuerdos. Aquí estaba la panadería donde ella y Orlando habían comprado dulces en los primeros años de su matrimonio. El parque donde habían paseado cogidos de la mano y soñando con el futuro. La plaza del pueblo donde habían bailado durante las fiestas, cuando Orlando aún la miraba con ternura y no con desprecio. Sus pies la llevaron solos hasta el parque de bomberos. Un gran edificio de ladrillos con un portón alto y una bandera paraguaya ondeando al viento. Aquí trabajaba Orlando desde hacía 15 años. Aquí, según él, era donde hoy tenía un turno extra. Irina se detuvo frente al edificio, sin saber qué hacer a continuación. ¿Entrar? ¿Preguntar por su marido? ¿Y qué diría si no estuviera? Disculpe, estoy comprobando si mi marido me engaña. En ese momento, las puertas del parque de bomberos se abrieron y salió Ramón Ortega, compañero y amigo de Orlando. Al ver a Irina, se puso visiblemente tenso, pero luego sonrió y se acercó a ella. «Irina, qué agradable sorpresa. ¿Has venido a ver a Orlando?» «Sí», intentó sonreír ella. «Hoy tiene un turno extra, ¿no?» Ramón palideció y eso fue suficiente. Irina supo de inmediato que Orlando había mentido. «En realidad no», contestó finalmente. «Se tomó el día libre. Dijo que tenía algún asunto familiar». Irina sintió que todo su interior se apretaba. Asuntos familiares. ¡Qué ironía! «Claro», asintió, tratando de mantener la compostura. «Es que olvidé dónde habíamos quedado. Lo llamaré». «¿Va todo bien?» Ramón parecía preocupado. «Estás un poco pálido». «Estoy bien, de verdad. Solo mucho trabajo escolar, un poco cansado». Ramón claramente no se lo creía, pero no insistió. Se despidieron e Irina se alejó rápidamente, sintiendo rabia mezclada con humillación. Orlando ni siquiera se molestó en inventar una mentira plausible. Simplemente no creyó necesario hacer el esfuerzo, tan seguro de su impunidad. La lluvia comenzó a lloviznar. Las gotas caían sobre el asfalto caliente, creando nubes de vapor. Irina aceleró el paso, pero no en dirección a la casa. Caminaba hacia el centro de la ciudad, hacia donde estaban los principales cafés y restaurantes, lugares donde Orlando podría encontrarse con su amante. El primer restaurante, El Sol, estaba medio vacío. Irina miró a través de los grandes ventanales y vio que Orlando no estaba. Comprobó 3 lugares más, antes de que el aguacero se intensificara lo suficiente como para que tuviera que buscar refugio bajo el toldo de una pequeña tienda de regalos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la anciana vendedora, mirando a la empapada Irina con simpatía. «No, gracias. Esperaré a que llueva». La mujer asintió y volvió a colocar las figuritas de arcilla en la estantería. Irina se quedó mirando las corrientes de agua que caían del tejado, sintiéndose impotente y desesperada. ¿Qué esperaba encontrar? Aunque viera a Orlando con otra mujer, ¿qué haría? ¿Hacer un escándalo? ¿Irse en silencio? Ninguna de las opciones le parecía buena. La lluvia empezó a amainar, e Irina decidió volver a casa. Estaba empapada y tenía frío, y se sentía aún más perdida que antes. De camino se detuvo en una pequeña tienda de comestibles y compró pan, verduras y carne para la cena. Las actividades mundanas la ayudaron a distraerse de sus pesados pensamientos. Le dieron la ilusión de normalidad. En casa se dio una ducha caliente. Se puso un traje casero holgado y empezó a cocinar. Sus manos picaban automáticamente las verduras, removían la salsa, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo había conocido a Orlando en la fiesta del pueblo, cómo la había cortejado, flores, cumplidos, pequeñas sorpresas, cómo se había enamorado de su fuerza, la confianza, la seguridad que sentía a su lado, cuándo se torció todo, cuándo el cortejo se convirtió en control y el cariño en posesividad. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Orlando había vuelto antes de lo que esperaba. Parecía contento, fresco,
y olía a la colonia cara que ella no le había comprado. ¿Ya estás cocinando? Tiró su chaqueta en una silla. Bien, me muero de hambre. ¿Qué tal el turno? Preguntó Irina sin volverse hacia él. Lo de siempre. Nada especial. Qué raro. Me pasé por la unidad. Ramón dijo que era tu día libre. Se hizo el silencio. Irina sintió físicamente que la atmósfera de la cocina cambiaba, se llenaba de la electricidad que anunciaba una tormenta eléctrica. ¿Me estás siguiendo? La voz de Orlando era aterradoramente tranquila. No, solo quería traerte la comida. Pensé que te gustaría. Mentiroso. Se acercó más. Nunca me has traído el almuerzo al trabajo. Irina se volvió finalmente hacia él. Sus ojos, normalmente marrones oscuros, parecían ahora casi negros. Vale, no te he traído el almuerzo. Quería ver si realmente estabas en el trabajo, y descubrí que no estabas. ¿Y por qué hiciste eso? Cruzó los brazos sobre el pecho. Porque te oí hablar ayer, sobre cómo echas de menos su cuerpo. La voz de Irina tembló, pero siguió mirando a su marido a los ojos. Me estás engañando, Orlando. No lo niegues. Ella esperaba ira, gritos, incluso una posible agresión física. Pero Orlando se limitó a reír, una risa seca y desagradable. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Esa respuesta la dejó atónita, sin negaciones ni excusas, solo una admisión franca y un desafío. Ia, soy tu esposa. No puedes hacerme esto. Puedo. Se acercó más. E Irina retrocedió involuntariamente. Y lo hago. Y voy a seguir haciéndolo. Porque tú no harás nada. Tienes demasiado miedo, eres demasiado débil, dependes demasiado de mí. Cada palabra golpeaba como una bofetada en la cara. Lo peor era que tenía razón. Ella realmente tenía miedo, era demasiado débil para irse. ¿Quién es ella? Irina preguntó en voz baja. No es asunto tuyo. Orlando se dio la vuelta y fue a la nevera a por una cerveza. Sigue con tu cena y no te metas en mi vida personal. ¿Tu vida personal? Llevamos 10 años casados, Orlando. No puedes tener una vida personal alejada de mí. Se giró bruscamente, y por un segundo Irina pensó que iba a golpearla, pero en lugar de eso, se limitó a mirarla con una expresión que rozaba la lástima. Mírate, Irina, ¿qué tienes que darme? Te has vuelto aburrida, previsible. Ni siquiera intentas ser atractiva para mí. Irina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No le daría la satisfacción de verla llorar. Si soy tan horrible, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te divorcias de mí? Porque estoy a gusto, se encogió de hombros. Cocinas, limpias, lavas la ropa. No exiges mucho dinero ni atención. Eres la esposa perfecta para el hogar, solo que no para la cama. Aquellas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Irina se apartó de la cocina. No quería que él viera la expresión de su cara. Sus manos temblaban mientras removía la salsa. Voy a salir. He quedado con unos amigos. Sin esperar respuesta, salió de la cocina. Unos minutos después, Irina oyó el portazo de la puerta principal. Solo entonces se permitió llorar, en silencio, apoyada en la encimera, ahogándose en sus lágrimas y sintiendo un dolor interior como si algo se hubiera roto para siempre. No supo cuánto tiempo permaneció así hasta que el olor a salsa quemada la devolvió a la realidad. Apagó mecánicamente los fogones y se sentó a la mesa, mirando al vacío. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? El teléfono que tenía sobre la mesa vibró. Un mensaje de Verónica. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Quizá podrías venir mañana a tomar un café? Irina se quedó mirando la pantalla, sin saber qué decir. ¿Debería decir la verdad? Pero la sola idea de decir en voz alta lo que ocurría en su matrimonio le producía vergüenza y asco. ¿Cómo podía permitir que la trataran así? ¿Por qué se permitió convertirse en la esposa perfecta para la casa? Al final se limitó a escribir: lo haré lo mejor que pueda, besos, y colgó el teléfono. La respuesta fue evasiva, como toda su existencia en los últimos años. No tomaba decisiones, no hacía elecciones, simplemente iba a la deriva, obedeciendo la voluntad de su marido, las expectativas de la sociedad, sus miedos. Irina pasó la noche sin dormir, tumbada en el sofá del salón, escuchando los sonidos de la ciudad al otro lado de la ventana. A lo lejos se oía música, al parecer en uno de los bares de la plaza central. En algún lugar ladraban los perros. Un coche pasa por la calle y sus faros iluminan brevemente la pared de enfrente. Una noche de sábado normal para todos, menos para ella.
Orlando regresó hacia las 3 de la madrugada. Le oyó subir tímidamente los escalones del porche, buscando las llaves, murmurando algo ininteligible. Borracho, como siempre. La puerta se abrió con estrépito, e Irina se preparó para lo peor. —¿Ira? —gritó encendiendo la luz del pasillo. —¿Dónde diablos estás? Ella permaneció en silencio, esperando que él se fuera a la cama. Pero Orlando la buscó insistentemente, yendo de habitación en habitación hasta que la divisó en el sofá. —Ahí estás —se balanceó, apoyándose en el marco de la puerta. —¿Por qué no estás en la cama? —No quería despertarte —mintió Irina. Esposa cariñosa, sonrió y se acercó. Olía a whisky y cigarrillos. Tan cariñosa que no me quita ojo de encima. —No te estoy siguiendo, Orlando. Solo quiero saber la verdad. —¿La verdad? Se rió. La verdad es que me estoy follando a otra mujer porque me da algo que tú no puedes. ¿Es esa la verdad que quieres oír? Irina cerró los ojos. Cada palabra era como una puñalada. Basta, por favor. Tú empezaste. Se sentó a su lado en el sofá, e Irina se apartó instintivamente. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ahora ni siquiera te vas. Te digo a la cara que te estoy engañando, y aún así te quedas. ¿Dónde se supone que debo ir? Preguntó en voz baja. Ese no es mi problema. Orlando se puso de pie. Me voy a la cama, y te sugiero que tú también lo hagas. Mañana tienes muchas tareas domésticas. Se marchó, dejando a Irina en la oscuridad del salón, sintiendo como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor. Se sentía acorralada, sin salida, sin esperanza. Quizá tenía que ser así. Quizá su destino era ser la sombra de un hombre más fuerte, existir para su conveniencia. No. En el fondo, bajo las capas de miedo e inseguridad, ardía una llama de protesta. No se merecía que la trataran así. Nadie se lo merecía. La mañana del domingo era clara y cálida. El sol brillaba en el pequeño salón donde Irina se había quedado dormida poco antes del amanecer. Se despertó al oír voces en el patio, masculinas, fuertes, agresivas. Una de ellas pertenecía a Orlando. Irina se levantó rápidamente y se arregló la ropa arrugada. Lo que vio le aceleró el corazón. Orlando estaba cara a cara con Felipe Cárdenas, sus posturas tensas, los puños cerrados. —¡Aléjate de ella! —gritó Orlando. ¿Crees que no veo cómo miras a mi mujer? ¿Crees que no veo la forma en que la tratas? La voz de Felipe era más tranquila, pero se podía oír el acero en ella. Todo el pueblo sabe lo que haces, González. ¿Qué has dicho? Orlando se acercó. Lo has oído. Todo el mundo sabe que estás engañando a tu mujer, que la estás humillando. Es vil. Irina vio cómo el rostro de su marido se contorsionaba de rabia. Sin pensarlo, salió corriendo al patio, tratando de evitar lo inevitable. Orlando, por favor, no. Se interpuso entre los hombres. Felipe no tuvo nada que ver. Apártate, siseó su marido, sin mirarla. Esto es entre tu amante y yo. No es mi amante, ni siquiera estamos hablando. Mientes, la apartó Orlando. Os vi susurrando en el porche. Solo somos vecinos, intervino Felipe. Y no voy a permitir que mangonees a mi mujer. Fue la gota que colmó el vaso. Orlando se giró y golpeó a Felipe en la cara. Este se tambaleó, pero se estabilizó y respondió con un puñetazo en el estómago. Comenzó la pelea, violenta, brusca, con insultos y amenazas. Irina gritó, intentó separarlos, pero los hombres no le hicieron caso. Su rabia, acumulada durante mucho tiempo, encontró por fin una salida. Solo cuando la gente empezó a asomarse a las casas vecinas, atraída por el ruido, Orlando se echó atrás. Esto no ha terminado, prometió a Felipe, limpiándose la sangre del labio destrozado. Llegaré hasta ti. Volviéndose hacia Irina, la agarró del brazo y la arrastró al interior de la casa, dando un portazo ante los curiosos vecinos. ¿Estás contenta?, le preguntó una vez en el salón. Ahora todo el pueblo hablará de nosotros. No te pedí que empezaras una pelea, replicó Irina en voz baja, masajeando la muñeca que él apretaba con demasiada fuerza. La has empezado tú. Claro que empecé yo. Ese cabrón coquetea abiertamente con mi mujer. Solo estaba siendo amable conmigo, no está coqueteando. Bueno, Orlando se rió. Eres tan ingenua o simplemente estúpida. Quiere llevarte a la cama y lo sabes. No todos los hombres son como tú, Orlando. Las palabras salieron antes de que Irina pudiera pensarlas.
Vio sus ojos entrecerrarse y se preparó para atacar. Pero Orlando se limitó a negar con la cabeza. «Eres patético», dijo despectivamente. «Y él también. Dos perdedores que se encuentran». Con esas palabras, se marchó al baño, dejando a Irina sola. Se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Qué pasaría ahora? Orlando no es el tipo de persona que olvida las ofensas. Sin duda se vengaría de Felipe y le pesaría en la conciencia. Todo el día transcurrió en un tenso silencio. Orlando, enfadado y con resaca, miraba la televisión, ignorando a su mujer. Irina se dedicaba a las tareas domésticas, intentando no molestarle. Hacia la noche entró una llamada. Verónica preguntó si Irina vendría a tomar café. «Hoy no puedo», respondió en voz baja, mirando a su marido. «Quizá en otra ocasión». «¿Qué pasa?». Se notaba la preocupación en la voz de su amiga. «Pareces un poco rara». «Solo estoy cansada. Mucho trabajo en casa». «Irina, si pasa algo...». «No pasa nada, de verdad». Terminó la conversación rápidamente, notando que Orlando empezaba a escuchar. La velada se alargó interminablemente. Orlando seguía bebiendo, cada vez más sombrío. Irina había preparado la cena, pero él apenas probó la comida, prefiriendo saciar su hambre con alcohol. «Mañana tengo una fiesta en la escuela», dijo Irina, tratando de animar el ambiente. «Es el Día de la Ciencia. Mis alumnos han preparado proyectos interesantes». «¿Y?». Orlando ni siquiera se volvió hacia ella. «Nada, solo decía», bajó los ojos. «Pensé que te interesaría». «No me interesa. No me importan tus alumnos, tu trabajo, tus problemas. ¿Entendido?». Irina asintió, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿Cuándo había desaparecido el Orlando que antes la miraba con amor, se enorgullecía de su trabajo, se interesaba por sus pensamientos? Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido que roncaba, Irina pensaba en su vida, en cómo soñaba con una familia, con hijos, con amor, cómo imaginaba el futuro, brillante, lleno de esperanza. ¿Y qué obtuvo? Un marido que la engaña abiertamente y la desprecia. Una vida llena de miedo y humillación. Una casa que hacía tiempo que había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión. A la mañana siguiente, Orlando se fue temprano a trabajar sin despedirse. Irina se preparaba para ir al colegio, sintiéndose extrañamente aliviada por su ausencia. Solo lejos de su marido podía relajarse un poco, ser ella misma. En la escuela reinaba un ambiente festivo. Los pasillos estaban decorados con carteles de grandes descubrimientos científicos. En las aulas, los niños presentaban sus proyectos. Irina sonreía, elogiaba a los alumnos, ayudaba con los experimentos, pero una parte de su mente volvía una y otra vez a sus problemas domésticos. Durante la pausa para comer, estaba sentada en la sala de profesores, masticando mecánicamente un bocadillo, cuando se le acercó Laura Ortiz, la profesora de español. «Irina, me he enterado de lo que pasó ayer», le dijo, sentándose a su lado. «¿Estás bien?». «¿Qué quieres decir?». Irina se puso tensa. «De la pelea delante de tu casa. Mi primo vive en tu calle. Lo vio todo». «Ah, eso», intentó sonreír Irina. «Solo fue un malentendido. Ya está todo bien». «¿Tu marido no te hizo daño?». Laura bajó la voz. «Sabes, si necesitas ayuda...». «No, estoy muy bien». Irina se levantó apresuradamente. «Lo siento, tengo que irme. Empieza la clase». Salió rápidamente de la sala de profesores, sintiendo que le ardían las mejillas. ¿De verdad todo el pueblo está hablando de ellos? ¿Cuánta gente conoce los problemas de su matrimonio? ¿Y qué piensan de ella, una mujer que soporta este tipo de trato? El resto del día transcurrió como un borrón. Irina daba clases, ayudaba en la organización de la fiesta, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en las palabras de Orlando, en su confesión de infidelidad, en cómo la humillaba abiertamente. ¿Tendría que vivir así el resto de su vida? De camino a casa, Irina decidió caminar, a pesar del calor. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus pensamientos antes de reunirse con su marido. Caminó despacio, mirando los escaparates, las caras de los transeúntes, las nubes del cielo, cualquier cosa con tal de no pensar en lo que le esperaba en casa. Al pasar junto a un pequeño restaurante llamado La Casita,
Irina aminoró el paso cuando oyó una risa familiar. Se dio la vuelta y se quedó inmóvil. Irina se quedó de pie en la calle, incapaz de moverse. A través del gran ventanal del restaurante La Casita, pudo ver claramente a su marido. Orlando estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a la ventana, pero sus anchos hombros y el característico encaje de su cabeza ella los habría reconocido a la legua. Frente a él había una mujer joven, delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta alta. Sonreía echando la cabeza hacia atrás, mostrando su hermoso cuello. En la mesa frente a ellos había copas de vino y platos de comida. Parecían una pareja de enamorados disfrutando de una comida, algo habitual si el hombre no era su marido. Irina sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Una cosa era sospechar, oír insinuaciones, confesiones indirectas, y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. La mujer se inclinó hacia adelante y puso la mano sobre la palma de Orlando. Él no se apartó, sino que entrelazó sus dedos con los de ella. Un gesto íntimo antaño reservado solo para Irina. Un camarero que pasaba por allí golpeó a Irina con su bandeja, se disculpó y siguió su camino. Fue suficiente para sacarla de su aturdimiento. Tenía que hacer algo. ¿Irse? ¿Entrar? ¿Montar un escándalo? La antigua Irina, la que había soportado años de humillaciones y mentiras, se habría dado la vuelta y se habría ido a casa, fingiendo que no había visto nada. Pero algo cambió en su interior tras la conversación de ayer, tras la franca confesión de infidelidad de su marido. Tal vez fuera el dolor acumulado a lo largo de los años. Tal vez fuera el agotamiento por el miedo constante. O tal vez fuera la chispa de amor propio que creía extinguida desde hacía tiempo. Sin permitirse cambiar de opinión, Irina empujó la puerta del restaurante y entró. El aire fresco del aparato de aire acondicionado tocó su piel acalorada. La música suave y las conversaciones amortiguadas de otros clientes creaban un ambiente acogedor. Nadie le prestó atención, excepto un joven camarero que se dirigió hacia ella con una sonrisa. «Buenas tardes, señora. ¿Mesa para uno?» «No, gracias». Irina asintió hacia su marido. «Me uniré a ellos». El camarero siguió su mirada y asintió, volviendo a sus quehaceres. Irina caminó lentamente entre las mesas, sintiendo que la ira aumentaba a cada paso. No rabia, no. Una ira fría y tranquila que de repente le aclaró la cabeza. Orlando solo reparó en ella cuando se detuvo ante su mesa. Sus ojos se abrieron de sorpresa y luego se entrecerraron. La mujer que estaba frente a él se giró e Irina vio un bello rostro joven perfectamente maquillado. «Irina», la voz de Orlando estaba tensa. «¿Qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», se sorprendió ella por la calma de su voz. Pero parece que la respuesta es obvia. La mujer que estaba frente a Orlando pasó la mirada de él a Irina y viceversa, sin entender claramente lo que estaba pasando. «¿Orlando?», preguntó finalmente. «¿Quién es?». Orlando lanzó una mirada fulminante a Irina y luego volvió a dirigirse a Adriana. «Es mi mujer, pero nuestro matrimonio solo existe sobre el papel. Llevamos separados mucho tiempo, solo que no hemos formalizado el divorcio por complicaciones burocráticas». Irina no daba crédito a lo que oía. «Eso es mentira», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Llevamos 10 años viviendo juntos y el divorcio estaba descartado». Orlando se levantó bruscamente y su silla se echó hacia atrás con estrépito. Varios visitantes se giraron en su dirección. «Irina, ya basta», apretó los dientes. «Nos estás deshonrando a ti y a mí. Yo soy una vergüenza». Irina sintió que algo se quebraba en su interior. «Eres tú quien nos engaña a los dos». Orlando agarró a Irina por el codo y sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. «Hablaremos en casa», le dijo en voz baja. Pero había tal amenaza en su voz que Irina guardó silencio al instante. Luego se volvió hacia Adriana y su rostro cambió, volviéndose suave y compungido. «Siento lo de aquella escena. Irina tiene problemas. No puede superar nuestra ruptura y a veces se inventa cosas». Adriana no parecía muy convencida, pero asintió. «Lo entiendo», dijo. «Quizá deberías llevarla a casa. Podemos vernos más tarde». «Claro». Orlando le sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ya te llamaré». Arrojó algunos billetes sobre la mesa y, sin soltar el codo de Irina, la condujo hacia la salida. Su agarre era tan fuerte que seguramente le dejaría moratones. Irina podía sentir las miradas de los demás visitantes, curiosas, comprensivas,
críticas. Esas escenas no se olvidan en un pueblo pequeño. Mañana todo San Ignacio estaría discutiendo cómo la profesora de química había escandalizado a su marido infiel. Fuera, Orlando la arrastró hasta su coche, aparcado cerca. «Sube», le ordenó mientras abría la puerta del copiloto. Irina intentó zafarse de su agarre, pero él solo consiguió apretarle los dedos con más fuerza. «Sube», en el coche. Cada palabra sonaba como un golpe. «¿O prefieres que te obligue delante de todos?» Irina sabía que era capaz de hacerlo. Temiendo más humillación pública, subió al coche. Orlando rodeó el coche, se puso al volante y arrancó el motor. Su rostro era pétreo, la mandíbula apretada de modo que los pómulos jugaban a la ictericia. Condujeron en completo silencio. Irina miró por la ventanilla, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. ¿Qué había hecho? ¿Por qué se había entrometido? Ahora todo empeoraría. Cuando llegaron a casa, Orlando salió silenciosamente del coche, abrió la puerta principal e hizo un gesto a Irina para que entrara. Ella obedeció, sintiendo cómo el miedo iba suplantando poco a poco su reciente determinación. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Orlando la agarró por los hombros y la empujó con fuerza contra la pared. «Nunca», le sisió en la cara, «ni se te ocurra volver a hacer eso. ¿Lo entiendes?» Irina permaneció en silencio, incapaz de pronunciar palabra por miedo. «Te lo he preguntado. ¿Lo entiendes?» La sacudió y su cabeza golpeó la pared. «Sí», susurró ella. «Entendido». «Bien». Orlando aflojó un poco su agarre. «Porque la próxima vez no seré tan indulgente». La soltó y dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo, tratando de calmarse. «Me has humillado públicamente», dijo ahora con más calma. «Me has puesto en ridículo delante de Adriana. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «¿Yo?» Irina no podía creer lo que oía. «Tú eres el que me engaña, el que le miente sobre mí, sobre nuestro matrimonio». «¡Cállate!», ladró Orlando, e Irina retrocedió instintivamente. «Lo que hago es asunto mío. No tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer ni a seguirme a todas partes». «Soy tu esposa», dijo Irina en voz baja, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Esposa», dijo la palabra con tal desdén que Irina sintió físicamente el dolor. «Dejaste de ser una esposa de verdad hace mucho tiempo. No eres más que un ama de llaves. Adriana me da lo que tú nunca pudiste darme: respeto, admiración, pasión». Cada palabra golpeaba como un látigo. Irina permaneció en silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo lo enfurecería más. ¿Y sabes qué? Orlando se acercó, con la cara a escasos centímetros de la suya. «Seguiré viéndola, y con otras, si quiero. Y tú te quedarás callada y sonreirás como una buena esposa. Porque si no…» No terminó la amenaza, pero no le hizo falta. Irina comprendía perfectamente lo que había detrás de ese «de lo contrario». El miedo que sentía ahora era más fuerte que nunca. «Adriana vendrá a mi fiesta de cumpleaños el sábado», continuó Orlando alejándose de ella. «Y vas a comportarte, sin insinuaciones, sin escenas. ¿Entendido?» «Sí», susurró Irina sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. «Bien». Recogió la chaqueta que había tirado en el sofá cuando habían entrado. «Ahora tengo que arreglar el desastre que has hecho. No me esperes para cenar». Salió dando un portazo tan fuerte que una figurita de porcelana, regalo de los alumnos a Irina las pasadas Navidades, se cayó de la estantería y se hizo añicos. Al quedarse sola, Irina se hundió lentamente en el suelo, apoyándose en la pared. Su cuerpo temblaba y en su interior había un vacío, mezclado con miedo y desesperación. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había ido a aquel restaurante? ¿Por qué había hablado con ellos? Todo iba a empeorar, pero en el fondo, bajo las capas de miedo, había una pequeña chispa, la conciencia de que había intentado defenderse por primera vez en años. Aunque había fracasado, aunque había vuelto a sentirse asustada y humillada, algo había cambiado. Algo dentro de ella se despertó y exigió acción. El teléfono de su bolsillo vibró. Verónica. Irina no contestó. Ahora no podía hablar con su amiga, no podía explicarle lo que había pasado, no podía escuchar otro consejo para que dejara a su marido. No ahora, cuando el miedo la paralizaba, cuando la amenaza de Orlando aún resonaba en sus oídos. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Pero ahora solo tenía fuerzas para sentarse en el suelo, rodearse las rodillas con los brazos y llorar en silencio. Pasó el tiempo.
Oscurecía fuera de la ventana. Irina por fin encontró fuerzas para levantarse e ir al baño. Al encender la luz, vio su reflejo en el espejo, la cara pálida, los ojos hinchados de lágrimas, el pelo revuelto. Ya tenía un moratón en el hombro, donde Orlando la sujetaba. Abrió la ducha y dejó que el agua caliente se llevara sus lágrimas y calmara un poco sus nervios. Sus pensamientos se iban aclarando poco a poco. ¿Qué hacer? ¿Irse? ¿Ir a dónde? No tenía dinero suficiente para empezar una nueva vida y temía demasiado la reacción de Orlando. Él la encontraría, solo empeoraría las cosas. ¿Quedarse? ¿Soportar el engaño, la humillación, vivir con miedo constante? Esta perspectiva parecía insoportable, pero la alternativa era aún más aterradora. Después de ducharse, Irina se puso una camiseta vieja y unos pantalones caseros. Se preparó un té y se sentó en la cocina, mirando por la ventana oscura. No encendió la luz, prefería la penumbra. Era más fácil pensar, más fácil sentir, más fácil aceptar la realidad tal como era. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Verónica. Me he enterado de lo que ha pasado en el restaurante. ¿Te encuentras bien? Llámame. Irina apartó el teléfono sin contestar. ¿Qué podía decir? Estoy bien. ¿Es solo que mi marido me amenazó por pillarle con su amante? Estoy bien. ¿Solo temo por mi vida? Estoy bien. ¿Solo me odio por dejar que pasara? No, no estaba bien. Y no sabía si volvería a estarlo. El resto de la tarde transcurrió en silencio y soledad. Irina no encendió la televisión, no leyó, no revisó los cuadernos de sus alumnos como solía hacer por las tardes. Se quedó sentada, pensando, tratando de encontrar una salida a una situación que parecía desesperada. Orlando regresó a altas horas de la noche. Irina le oyó abrir la puerta, encender la luz del pasillo, respirar agitadamente. Obviamente, estaba borracho otra vez. Se puso tensa, esperando que el conflicto continuara, pero en lugar de eso, le oyó entrar en el dormitorio y cerrar la puerta. Unos minutos después, sus ronquidos llegaron desde la habitación. Irina exhaló aliviada. Al menos no habría más enfrentamientos esta noche. Se tumbó en el sofá del salón, sabiendo que no podría dormir junto a su marido, no después de lo que había pasado durante el día. El sueño no iba a llegar. Irina miró al techo, escuchando los sonidos de la ciudad por la noche. Los ladridos lejanos de los perros, los raros coches que pasaban, la música del bar de la calle vecina. Sonidos ordinarios que antes le habían parecido tan tranquilizadores, pero que ahora solo acentuaban su soledad. ¿Qué pasará mañana? ¿Seguiría Orlando actuando como si no hubiera pasado nada? ¿O encontraría su ira una nueva salida? ¿Y qué pasaría el sábado, en su fiesta de cumpleaños, cuando llegara Adriana? ¿Cómo actuaría? ¿Qué decir? ¿Cómo mirar a los ojos a una mujer que se acuesta con su marido? Estas preguntas sin respuesta se arremolinaron en su cabeza hasta el amanecer, cuando el cansancio acabó por apoderarse de Irina, y ésta cayó en un sueño intranquilo. La mañana llegó demasiado deprisa. Irina se despertó con el sonido de la alarma de su teléfono, sintiéndose destrozada tras un sueño corto e interrumpido. Miércoles. Un día normal en el trabajo. Había que levantarse, preparar el desayuno e ir a clase como si nada. Orlando ya estaba en la cocina, bebiendo café y leyendo las noticias en su teléfono. Parecía descansado y tranquilo, como si los sucesos de ayer no hubieran ocurrido en absoluto. «Buenos días», dijo sin levantar los ojos de la pantalla. «Buenos días». Irina se acercó con cuidado a la cafetera, tratando de mantenerse alejada de su marido. «Hablé ayer con Adriana». Orlando apartó el teléfono y la miró. Le expliqué la situación, lo entendió. Irina guardó silencio sin saber qué responder. ¿Qué situación le había explicado? ¿Que les había mentido a los dos? ¿Que había amenazado a su mujer? ¿Que pensaba seguir engañándoles? «Estamos bien», continuó, viendo que Irina no contestaba. «Ella vendrá el sábado, como le dije, y algunos otros amigos míos. Nada especial, solo una pequeña fiesta». «De acuerdo», respondió Irina en voz baja, sirviéndose un café. «¿Y recuerda nuestra conversación de anoche?» La voz de Orlando se volvió más áspera. «Sin escenas». «Lo recuerdo». Se dio la vuelta para que él no pudiera ver la expresión de su cara. «Bien». Se levantó, terminando su café. «Tengo que ir a trabajar. Nos vemos esta noche». Salió, dejando a Irina sola en la cocina.
Se hundió lentamente en una silla, sintiendo un extraño vacío en su interior. Una parte de ella esperaba una continuación del conflicto de ayer. Ira, nuevas amenazas. Pero esta repentina normalidad, este fingimiento de que todo iba bien, la asustó aún más, como si el día anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero los moratones de su hombro y el dolor en la nuca por el golpe contra la pared decían lo contrario. Esto era real, y la realidad era aterradora. El día en la escuela pasó como un borrón. Irina daba clases, respondía a las preguntas de los alumnos, revisaba los trabajos de laboratorio, pero lo hacía todo automáticamente, sin poner el corazón en ello. Sus compañeros la miraban con simpatía. Al parecer, la noticia del incidente de ayer en el restaurante se había extendido por toda la escuela. Durante la pausa para comer, Laura Ortiz volvió a acercarse a ella. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Pareces agotada. Solo cansada, respondió Irina. Mucho trabajo. Irina, Laura bajó la voz. Sé que no somos muy amigas, pero si necesitas ayuda con tu marido, hay organizaciones que pueden ayudar. No es para tanto, intentó sonreír Irina, pero la sonrisa le salió falsa. Realmente no lo es. Estamos trabajando en ello. Laura parecía poco convencida, pero no insistió. Terminaron de comer en un silencio incómodo, e Irina agradeció que el timbre las llamara para volver a sus clases. Después de clase, Irina no corrió a casa. Caminó despacio, parándose en los escaparates, observando a los niños que jugaban en el parque, a las ancianas sentadas en los bancos y comentando las noticias de la ciudad. Escenas corrientes de una vida corriente que parecía tan alejada de la suya. La casa estaba tranquila y vacía. Orlando solía volver más tarde que ella, y esas pocas horas de soledad eran el único momento en que Irina podía relajarse, ser ella misma. Se duchó, se puso la ropa de casa y empezó a preparar la cena. Un sencillo guiso de verduras y carne. Las acciones monótonas en la cocina la tranquilizaban. Le permitían no pensar en los problemas, en el miedo, en lo desesperado de la situación. Pero los pensamientos seguían volviendo al próximo sábado, el cumpleaños de Orlando, la fiesta con sus amigos. Y Adriana. ¿Cómo miraría a esa mujer a los ojos? ¿Cómo actuará sabiendo que su marido la engaña con ella y sin poder decírselo? ¿Cómo sonreirá y fingirá que todo va bien cuando todo en su interior grita de dolor y humillación? El teléfono sobre la mesa vibró. Un mensaje de Verónica. No has contestado. Estoy preocupada. Llámame cuando puedas. Irina se quedó mirando la pantalla, sin saber qué hacer. ¿Hablar con su amiga? ¿Decirle la verdad? ¿Pero qué podía hacer Verónica? ¿Qué podía hacer nadie? Los días restantes hasta el sábado se fundieron en una pesadilla interminable para Irina. Orlando apenas le dirigía la palabra, volvía tarde, a menudo borracho, e inmediatamente se iba al dormitorio. Irina siguió durmiendo en el sofá del salón, evitando cualquier contacto con su marido. Iba a trabajar, hacía los deberes, revisaba sus cuadernos, pero todas estas acciones las realizaba mecánicamente, como en un sueño. Los compañeros se daban cuenta de los cambios, pero Irina evitaba las miradas preocupadas y las preguntas, diciendo que simplemente no dormía bien. Por la noche se quedaba despierta, mirando al techo y escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. El miedo y la desesperación se mezclaban con una ira incipiente, no una furia hirviente, no, sino una tranquila y fría determinación. Algo dentro de ella había cambiado después de aquel día en el restaurante, después de las amenazas de Orlando. Era como si se hubiera roto el último hilo que la unía a la esperanza de un matrimonio feliz. El sábado, Irina se levantó temprano. El sol empezaba a salir por el horizonte, coloreando el cielo con suaves tonos rosados. La casa estaba en silencio, roto de vez en cuando por los ronquidos de Orlando desde el dormitorio. Hoy era su cumpleaños, 38 años. Antes había esperado con ilusión este día, preparando sorpresas, comprando regalos. Ahora solo sentía la pesadez de la fiesta, de tener que sonreír y fingir que todo iba bien. Irina se levantó en silencio, dobló la ropa de cama y la guardó en el armario. Se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. Hoy tenía mucho que hacer: preparar aperitivos para los invitados, limpiar la casa, comprar alcohol. Orlando le había dejado una lista en la nevera junto con el dinero. Nada fuera de lo normal, como si lo de ayer no hubiera ocurrido, como si él no la hubiera humillado o amenazado. Cuando Orlando se despertó, Irina ya había hecho 3 viajes a las tiendas y preparado la mayoría de los aperitivos.
La casa estaba reluciente. Fregó el suelo, quitó el polvo, limpió el cuarto de baño con sumo cuidado, como si el trabajo físico pudiera borrar los recuerdos de los últimos días, de las palabras de él, de los moratones de sus hombros. «Buenos días», dijo Orlando, entrando en la cocina. Parecía descansado y contento, como un hombre que sabe con certeza que hoy es su día. «Veo que ya has empezado». «Sí», asintió Irina sin levantar la vista. «Todo está en la lista. Casi he terminado con los aperitivos. Solo queda marinar la carne». «Bien, bien». Se sirvió un poco de café y se sentó a la mesa. «Los invitados llegarán sobre las 7. Todavía tienes tiempo de sobra». Irina siguió cortando en silencio las verduras para la ensalada. Sus movimientos eran precisos, mecánicos. Había hecho este trabajo miles de veces. Podría haberlo hecho con los ojos cerrados. «Irina», Orlando dijo de repente su nombre en un tono que la dejó helada. «Mírame». Levantó lentamente los ojos. Su rostro estaba serio, sin la habitual máscara de irritación o desprecio. «Quiero que todo salga perfecto esta noche», dijo. «Sin escenas, sin insinuaciones, sin lágrimas. ¿Lo has entendido?» «Sí», respondió ella en voz baja. «Lo entiendo». «Bien», sonrió él, pero la sonrisa no tocó sus ojos. «Porque si arruinas mi cumpleaños, las consecuencias serán desagradables». Irina asintió, sintiendo que todo su interior se apretaba de miedo. La amenaza era inequívoca, y ella sabía que Orlando no estaba lanzando palabras al viento. «Te he comprado un vestido», dijo de repente, señalando un paquete que estaba junto a la puerta y que ella no había visto antes. «Póntelo esta noche». Irina miró sorprendida el paquete. Hacía años que Orlando no le compraba ropa. «Gracias», dijo sin saber qué más responder. «No me des las gracias», se levantó. «Solo quiero que estés presentable delante de mis amigos». Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Irina sola con el cuchillo en la mano y las verduras sobre la tabla de cortar. Miró fijamente la hoja que brillaba a la luz del sol matutino y por su mente pasaron pensamientos extraños. ¿Y si se apuntaba a sí misma? ¿O a Orlando cuando volviera? ¿Qué fácil sería cambiarlo todo con un solo movimiento? Pero inmediatamente alejó esos pensamientos. No, ella no era así. Ella no es capaz de violencia, no contra sí misma, no contra otra persona, ni siquiera contra Orlando. El día se alargó interminablemente. Irina terminaba sus preparativos. Orlando desaparecía y volvía a aparecer, comprobando su trabajo, haciendo observaciones, señalando las manchas de polvo o los platos que no estaban perfectamente colocados. Su insistencia era habitual, pero hoy le parecía especialmente humillante, deliberada, como si le estuviera recordando cuál era su lugar en la casa. Hacia el anochecer decidió ducharse y cambiarse. El vestido que Orlando le había comprado era precioso, de seda azul oscuro y corte elegante. Le quedaba perfecto, pero al mirar su reflejo en el espejo, Irina solo sintió desolación. Incluso con un vestido precioso, el pelo bien peinado y un maquillaje ligero, parecía una sombra, pálida, con los ojos apagados, con una sonrisa mecánica, que intentaba ensayar frente al espejo. A las 7:30 sonó el timbre. Irina se estremeció. ¿Ya había invitados? Pero resultó ser la entrega de la tarta que Orlando había encargado. Una gran tarta de chocolate con la inscripción «Feliz cumpleaños, Orlando», y pequeñas figuras de coches de bomberos, detalles que recordaban su trabajo, su orgullo. Acababa de poner la tarta sobre la mesa cuando volvió a sonar el timbre. Esta vez era ella, Adriana. Irina se quedó paralizada, sin saber qué hacer, pero Orlando ya había salido del dormitorio, recién salido de la ducha, con una camisa y unos pantalones nuevos. «Voy yo», dijo, dirigiéndose a la puerta. Irina se retiró a la cocina. No quería verlos encontrarse, oír sus saludos, observar su intimidad. Pero incluso desde allí podía oír la exclamación de alegría de Adriana, el sonido de su beso, la risa de Orlando, tan genuina, tan viva, como hacía años que no estaba con ella. «¡Irina!», Orlando gritó, y había una extraña nota de placer en su voz. «Ven a saludar a nuestra invitada». Respirando hondo y cuadrando los hombros, Irina salió de la cocina. En el salón estaba Adriana, aún más guapa de lo que Irina recordaba de su encuentro en el restaurante. Llevaba un vestido rojo ajustado, el pelo peinado en un elaborado recogido y un maquillaje impecable.
Llevaba una botella de vino caro y una caja atada con una cinta, obviamente un regalo para Orlando. «Hola», dijo Adriana con una leve sonrisa de superioridad. «Me alegro de volver a verte, en un ambiente más relajado». Igualmente, Irina forzó una sonrisa, tratando de no mostrar lo incómoda que se sentía con la interacción. «Adriana ha accedido amablemente a venir antes para ayudar con los últimos preparativos», dijo Orlando, rodeando con el brazo la cintura de la joven en un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «¿Te importa, cariño?». La última palabra sonó como una mueca. Irina sabía que no tenía elección. Sabía que aquello no era más que otra forma de humillarla, de demostrar su poder. «Claro que no», volvió a sonreír, sintiendo que le dolían las mejillas por aquella sonrisa falsa. Estaba a punto de terminar los canapés. «¡Genial!». Adriana le entregó el vino y el regalo a Orlando y se dirigió a la cocina. «Me encanta cocinar. En eso consiste la felicidad femenina, ¿no?». Irina la siguió en silencio, dándose cuenta de que la velada iba a ser aún peor de lo que había imaginado. En la cocina, Adriana tomó inmediatamente el protagonismo, ordenando dónde y qué debía disponerse, cómo debían quedar los platos, qué copas debían usarse para el vino. Irina siguió obedientemente las instrucciones, sintiéndose como una sirvienta en su propia casa. «Orlando me ha dicho que estás en proceso de divorcio», preguntó Adriana colocando las aceitunas en un plato. «Estamos discutiéndolo», respondió Irina con cautela, consciente de la advertencia de su marido. «Debe de ser duro». La voz de Adriana no tenía ni una pizca de genuina simpatía. 10 años juntos y de repente se acabó. Irina no contestó, concentrada en cortar el queso. Podía sentir físicamente cómo Adriana la estudiaba, observando cada arruga, cada signo de fatiga, cada detalle que la hacía menos atractiva, menos deseable en comparación con ella misma. «Pero ya sabes, a veces es lo mejor», continuó Adriana. «Orlando merece ser feliz. Es un hombre increíble, fuerte, cariñoso, apasionado». Cada palabra era como una puñalada. Irina sabía que lo hacía deliberadamente, sabía que era parte del juego, mostrarle que Orlando era diferente con Adriana, que con ella se rebelaba, con ella era real. Mientras que con Irina siempre se mostraba frío, distante, cruel. Orlando se asomó a la cocina, con los ojos brillantes de expectación. «¿Cómo están, chicas?», preguntó con una sonrisa. «¿Todo listo?». «Casi». Adriana se acercó a él besando su mejilla. «Solo unos minutos más». «Genial», miró su reloj. «Los primeros invitados llegarán en cualquier momento». Como si nada, sonó el timbre. Orlando fue a abrir, mientras Irina y Adriana se quedaban en la cocina, ultimando los preparativos. «Sabes», dijo Adriana de repente bajando la voz, «Orlando me habló de tus problemas». «¿Problemas?». Irina se tensó. «Sí, ya sabes, inestabilidad emocional, arrebatos de ira, celos». Adriana agitó la mano como si estos fueran de conocimiento común. «No te preocupes, lo entiendo. Debe de ser duro darse cuenta de que ya no eres la joven de la que se enamoró». Irina la miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Orlando no solo la estaba engañando, sino que estaba mancillando su nombre, haciéndola parecer emocionalmente inestable. ¿Problemada? «¿No es verdad?», dijo Irina en voz baja. «Yo nunca...». «Claro, claro». Adriana le palmeó la mano con condescendencia. «Eso es lo que dice todo el mundo. Pero no te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Y siempre estoy disponible si necesitas un buen terapeuta. Conozco a alguien que sí lo necesita». Antes de que Irina pudiera replicar, Orlando y 2 de sus compañeros bomberos, Ramón Ortega y Javier Montes, entraron en la cocina. Saludaron discretamente a Irina, pero rompieron a sonreír cuando vieron a Adriana. «Así que esta es la belleza misteriosa de la que hablabas». Javier guiñó un ojo a Orlando. «Ahora entiendo por qué te has quedado hasta tarde en el trabajo». Todos rieron, incluida Adriana, que devolvió la sonrisa coquetamente. Solo Irina permaneció con la sonrisa congelada, sintiendo cómo el color de la vergüenza inundaba su rostro. Todos lo sabían. Todos sabían que Orlando la engañaba, y a nadie le pareció un problema. Al contrario, le apoyaban, admiraban su jeep. «Querida». Orlando se volvió hacia Irina. En sus ojos leyó el placer de su humillación. «¿Por qué no nos traes una copa?».
Whisky para mí y los chicos, vino para Adriana. Claro, asintió Irina, contenta por la oportunidad de escapar al menos por un momento. Abrió la botella de whisky caro, que Orlando guardaba para ocasiones especiales, y llenó 4 vasos. Para Adriana, abrió la botella de vino tinto que había traído. Las manos le temblaban ligeramente, pero Irina se obligó a calmarse. Unas horas más, y esta pesadilla habría terminado. Solo tenía que soportarla. De vuelta al salón con una bandeja de bebidas, Irina vio que habían llegado más invitados. Varios colegas de Orlando con sus esposas, sus amigos de la infancia, sus vecinos. Todos le felicitaban, le hacían regalos, bromeaban y reían. Irina repartió las bebidas y se apartó discretamente, sintiéndose una extraña en esta celebración de la vida. La fiesta iba cobrando impulso. Los invitados comían, bebían, bailaban al ritmo de la música que Orlando había puesto a todo volumen. Irina caminaba entre ellos, sirviendo bebidas, cambiando platos vacíos de aperitivos, limpiando la basura, cumpliendo el papel de perfecta anfitriona, aunque por dentro se sentía vacía y rota. En un momento dado se dio cuenta de que Orlando y Adriana habían desaparecido. No estaban en el salón, ni en la cocina, ni en el patio, donde algunos de los invitados estaban fumando. Irina sabía dónde estaban, en el dormitorio, su dormitorio, donde había pasado tantos años junto a un hombre que ahora estaba con otra mujer. La idea debería haberle dolido, pero solo sintió cansancio y un extraño alivio. Al menos, mientras estuvieran fuera, podría tomarse un pequeño descanso de tener que sonreír y fingir que todo iba bien. Fue a la cocina a servirse un poco de agua. Allí, por primera vez en la noche, se permitió sentarse, apoyarse en la mesa y cerrar los ojos. La música del salón llegaba amortiguada, mezclada con voces y risas. Los sonidos habituales de una fiesta, de una celebración, para todos menos para ella. En el armario sobre el fregadero, donde se guardaban las especias y los comestibles, había un frasquito que Irina utilizaba para las clases de química, una solución que mostraba una reacción coloreada al mezclarse con otras sustancias, inofensiva en pequeñas cantidades, pero capaz de provocar una grave intoxicación alimentaria si se ingería en grandes dosis. El pensamiento surgió de repente, frío y claro. ¿Y si? No. Ni siquiera debería pensar en ello. Es una locura, un crimen. Ella no es así, nunca haría daño a otra persona intencionadamente. Pero su mano ya estaba alcanzando el armario, abriéndolo, encontrando la pequeña botella escondida detrás de las cajas de cereales y los paquetes de especias. ¿Qué haces? Irina se sobresaltó y se dio la vuelta. Orlando estaba de pie en la puerta de la cocina, con la cara enrojecida por el alcohol y, a juzgar por su aspecto ligeramente desaliñado, por su reciente intimidad con Adriana. Solo voy a por las especias para una nueva tanda de salsa, mintió Irina, cerrando rápidamente el armario. Vale, asintió él, aunque leyó suspicacia en sus ojos. Date prisa. Los invitados preguntan dónde está la señora de la casa. Enseguida voy, se obligó Irina a sonreír. Orlando se marchó y ella exhaló. Era una locura que se le hubiera ocurrido. No es una criminal, no es una asesina. Solo es una mujer en una situación terrible de la que no ve salida. Después de preparar una nueva salsa para los aperitivos de carne, Irina volvió al salón. Orlando estaba de pie en el centro de la sala, con el brazo alrededor de la cintura de Adriana, contando alguna historia que hacía reír a todos. Al ver a Irina, se detuvo. «Ahí está mi mujer», anunció con fingido entusiasmo. «Gracias por venir. Ahora ve a limpiar. Alguien ha derramado vino sobre la alfombra del rincón». Los invitados se rieron, pensando que era una broma. Pero Irina vio en los ojos de Orlando que era una humillación deliberada, otra forma de mostrarle su lugar. «Vamos, acelera», añadió Adriana con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Pronto llegarán más invitados». Otra explosión de risas. Irina sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia, pero se limitó a asentir y fue a buscar un trapo para limpiar el vino derramado. Arrodillada y fregando la mancha roja de la alfombra, Irina se dio cuenta de repente de que no podía seguir viviendo así. No podía soportar esta humillación, esta negligencia, este dolor. Algo tenía que cambiar, y ahora mismo. Terminó con la alfombra y volvió a la cocina. El frasco de solución química seguía en el armario, esperándola. Irina conocía los efectos de esta sustancia. No era letal,
pero sí lo bastante fuerte como para causar una intoxicación grave. Unas horas de síntomas muy desagradables, pero luego todo el mundo volvería a la normalidad. Nadie moriría, pero todos recordarían esta fiesta durante mucho tiempo. Ella nunca podría haber hecho algo así antes. Solía ser una persona diferente, paciente, indulgente, que creía en lo mejor. Pero esa persona había desaparecido, disuelta en años de humillación y dolor. Solo quedaba una cáscara, dentro de la cual ardía lentamente el fuego de la venganza. Irina sacó una botella, la abrió y dudó un segundo. «No puedes hacer esto», se dijo una parte de ella. «No es lo que hace la gente normal». Pero ya no se sentía normal. Se sentía como un animal acorralado sin nada que perder. Con una determinación que no había sentido en años, Irina cogió una botella de vino abierta, la misma que había traído Adriana, y le echó la solución. Luego abrió una segunda, una tercera, repitiendo el proceso. El whisky y otras bebidas fuertes requerían más cantidad, pero el efecto sería el mismo. Cuando todo estuvo listo, Irina se lavó las manos, metió la botella vacía en la papelera y volvió al salón con más botellas de vino. «Aquí vienen las bebidas», anunció con una sonrisa que no parecía falsa por primera vez aquella noche. «¿Quién quiere que le sirva?», recorrió a los invitados, llenando copas de vino envenenado, respondiendo a preguntas y cumplidos con renovado vigor. Una extraña sensación se encendió en su interior. No felicidad, no, sino algo parecido a la satisfacción. Por primera vez en años, estaba haciendo algo por sí misma, tomando una decisión que cambiaría su vida. Orlando notó el cambio en su estado de ánimo y la miró con suspicacia mientras le llenaba el vaso. «Pareces diferente», le dijo, inclinándose hacia ella. «¿Qué te pasa?» «Nada», le sonrió Irina. «Solo estoy disfrutando de tu cumpleaños. Querías que estuviera de buen humor, ¿verdad?» Él asintió, aún no del todo convencido, pero distraído por Adriana, que le hizo señas para que se acercara a la mesa de la tarta. «¡Hora de la tarta!», anunció encendiendo las velas. Todos se reunieron alrededor de la mesa, alzando sus copas, preparándose para cantar el cumpleaños feliz. Irina se quedó un poco apartada, mirando a Orlando sonreír, a los invitados reír, a Adriana acurrucarse junto a él, como si ya fuera la dueña de la casa. Después de soplar las velas y cortar la tarta, los invitados se relajaron aún más. Bebieron mucho, sobre todo los hombres, compitiendo por ver quién aguantaba más. Irina vio a Orlando volcar un vaso de whisky tras otro, a Adriana beber vino a pequeños sorbos pero con regularidad, a los demás invitados llenar y vaciar sus vasos. Ramón fue el primero en sentirse mal. De repente se puso pálido, se agarró el estómago y se dirigió rápidamente al baño. Nadie le prestó mucha atención, algo habitual en una fiesta con mucho alcohol, pero pronto se le unió Javier, luego otro invitado, luego otro. «¿Qué está pasando?», preguntó una de las mujeres dejando a un lado su vaso. «¿Están todos enfermos de repente? ¿Tal vez sea la comida?», alguien sugirió. «El marisco puede ser peligroso con el calor». Irina permaneció en silencio mientras observaba cómo el pánico se extendía lentamente por la sala. Alguien corrió al baño, alguien salió al patio. Las caras se ponían pálidas. La gente se agarraba el estómago, se quejaba de náuseas, mareos. Orlando también empezó a sentir los síntomas. Con la cara contorsionada por el dolor, se hundió pesadamente en el sofá. «¡Qué demonios!», murmuró, mirando el vaso medio vacío de whisky que tenía en la mano. Algo pasa con las bebidas. Adriana, sentada a su lado, tampoco tenía buen aspecto. Su maquillaje perfecto no podía ocultar su palidez, y le temblaban las manos mientras intentaba arreglarse un mechón despeinado. «Tengo que ir al baño», murmuró mientras se levantaba. «Todo el mundo está ocupado», replicó Orlando, retorciéndose en una nueva oleada de dolor. «Jesús, ¿qué está pasando?» «Parece un envenenamiento masivo», dijo uno de los huéspedes que solía trabajar en el hospital. «Tenemos que llamar a una ambulancia». Alguien ya estaba sacando su teléfono, marcando a los servicios de emergencia. El pánico crecía. Todos hablaban al mismo tiempo, intentando averiguar qué había pasado. «Irina», gritó Orlando, con la voz debilitada por el dolor. «¿También has bebido? ¿Te encuentras mal?». Irina negó lentamente con la cabeza. «No», respondió con calma. «No he bebido nada». Sus ojos destellaron de comprensión, luego de incredulidad, luego de rabia. Intentó levantarse,
pero una nueva oleada de dolor le hizo doblarse por la mitad. Tú, no pudo terminar la frase, con la cara contorsionada por otro espasmo. Adriana, que había bebido menos que los demás, seguía en pie, aunque tenía muy mal aspecto. ¿Qué has hecho?, susurró, mirando a Irina con horror. «Nos has envenenado». Irina no contestó. Se quedó de pie en medio del caos, viendo cómo se derrumbaba la casa que había sido su prisión durante los últimos 10 años. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. Pronto llegó una ambulancia, seguida de la policía. Los paramédicos determinaron rápidamente que se trataba de un envenenamiento masivo y empezaron a prestar ayuda. La policía hizo preguntas, tratando de entender lo que había sucedido. Irina respondió con calma a todas las preguntas, diciendo que no sabía cuál era la causa. Tal vez el marisco se había estropeado. Tal vez alguien había traído alcohol ya estropeado. Ella misma no bebía porque tomaba medicamentos que no se pueden mezclar con alcohol. Los policías registraron su declaración sin mostrar muchas sospechas. Después de todo, ¿quién sospecharía que una tranquila profesora envenenó a su marido y a sus invitados? Todas las víctimas fueron trasladadas al hospital. El estado de algunas era grave, aunque no crítico. Orlando, que fue el último en subir a la ambulancia, miró a Irina con tanto odio que ella retrocedió involuntariamente. «Esto no ha terminado», siseó. «Volveré». Pero Irina sabía que ya había terminado para ella. Cuando la última ambulancia se marchó, Irina estaba sola en una casa que ya no consideraba suya. El lugar era un desastre. Vasos volcados, aperitivos sin comer, bolsas y chaquetas tiradas a toda prisa. Huellas de unas vacaciones que se habían convertido en una pesadilla. Irina no se molestó en limpiar. En lugar de eso, fue al dormitorio, sacó una maleta del armario y metió en ella lo imprescindible: su pasaporte, unas cuantas fotos de sus padres, algo de ropa, los ahorros que habían estado ahorrando durante los últimos años. Al salir de casa, miró por última vez el edificio que había sido testigo de los años más duros de su vida. No sintió arrepentimiento ni alivio, solo una extraña desolación y la certeza de que ya no había vuelta atrás. Ya era de noche cuando Irina caminaba por las calles desiertas de San Ignacio. Aún no había decidido a dónde iría. Quizá a un pueblo vecino donde nadie la conociera. Quizá a la capital, donde sería más fácil perderse. Tal vez a otro país, si podía. Pero de una cosa estaba segura: nunca volvería a esta casa, a este hombre, a esta vida.